Hola, el día de hoy vamos a estar hablando de la hermenéutica. Toda la información que voy a dar en este video fue obtenida de dos lecturas. La primera es de la hermenéutica filosófica de Gadamer, que es por el autor Luis Armando Aguilar, y la segunda es la hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica del análisis de contenido, que es por la autora Yajaira Rodríguez Noriega. Bueno, vamos a empezar para darle una definición a la hermenéutica. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento. Consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella, y su culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. Ahora hablaremos de algunos de los autores que se hablan en los textos y su contribución a la hermenéutica, comenzando por el teólogo alemán Friedrich Daniel Ernst, quien marca un giro decisivo de la historia de la hermenéutica. Friedrich Daniel Ernst propuso la sistematización de la hermenéutica general como el arte del comprender mismo, que sirviera de base de las teorías y la metodología para la interpretación de los textos. Seguiremos con Habermas, quien considera la hermenéutica como una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento como naturaleza no reconciliada, acentuando el acto hermenéutico en la interpretación de los códigos lingüísticos que envuelve una razón envuelta en. Continuaremos con Bernard, quien distingue tres niveles del análisis que permean en el círculo hermenéutico y le dan consistencia al trabajo de interpretación. El primer nivel es el formal, que se dirige hacia el orden narrativo y la lógica de lo narrado en el texto. El segundo es el semántico, que aplican en la significación del texto discerniendo relaciones de oposición y homología. Y por último, el tercer nivel es el sociocultural, que contempla la función social del hecho narrado en el texto en un contexto cultural dado y en un sentido amplio, el imaginario que sustenta la cosmovisión del sujeto que es interpretado en su expresión textual. El penúltimo autor del que hablaremos es Le Boutroff. Para él, la hermenéutica se trata de pasar de un conocimiento cotidiano inmediato a un conocimiento científico y crítico, donde el investigador describe las relaciones, busca constantes y estructuras esenciales de los fenómenos y mediante una teorización donde intentará obtener una comprensión crítica de la realidad por medio de un trabajo de conceptualización y análisis conceptual, donde se coincide la unidad de análisis con la unidad de sentido para conservar la autenticidad de los fragmentos. Antes de continuar con el último autor, quiero hacer un paréntesis y explicar la interpretación desde el Q-análisis, que se refiere a las matrices poliédricas y mapas conceptuales. La metodología del Q-análisis puede simplificarse así. 1. Categorizar las relaciones encontradas en el círculo aplicado a los tres niveles de análisis. 2. Interpretación general de las categorías. 3. Construir una red interpretativa intercategorial trazando líneas de tráfico entre las categorías. Y 4. Representar la red de una imagen o matriz poliédrica o mapa conceptual. Ahora sí, continuando con el tema de los autores, vamos a hablar de Hans-Georg Gadamer y sus aportaciones. Él es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Gadamer se propuso desarrollar una nueva teoría de la experiencia hermenéutica en toda su extensión, recogiendo los hallazgos de Friedrich Daniel Ernst y otros pensadores como Wilhelm Dilthey y Martin Heidegger. Gadamer resalta la condición de la experiencialidad humana, la acción del hombre que se expresa en el texto, producto de su acción en el mundo, mientras que Habermas toma la hermenéutica al lugar de la racionalidad humana y la expresión del pensamiento colocada en el mundo por la mediacionalidad del código lingüístico. Gadamer y Habermas nos hablan de las fases del método hermenéutico, también conocido como el círculo hermenéutico. La primera fase es la comprensión. Para Gadamer, este es el paso inicial del círculo hermenéutico. En este se apoyan las construcciones y proyectos, elaborados a partir de fuentes originarias, anticipados por el hermeneuta y constatados en el mundo de la vida.
Así, a partir de la elaboración de construcciones y proyectos que denominaron como ideas fuerza, se ha anticipado la comprensión en un procedimiento previo de aplicación de la comprensión de los textos, originarios para legitimar la consistencia de los acertos e iniciar el proceso de tránsito del círculo, transpolando las ideas y proyectos al todo teórico y trayendo el todo a los segmentos teóricos específicos de análisis. La segunda fase es la interpretación. La interpretación funde lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto o el acto humano. En este sentido, Gadamer alude a una suerte de condición ubicua del intérprete sobre el interlocutor, y Habermas, desde la perspectiva, establece la mediación entre el intérprete y su subjetividad, su riqueza interior, su pensamiento, con aquello que se apropia de interpretar un texto determinado al estar interesado en el mismo. La última fase es la aplicación. Gadamer la considera como un momento del proceso hermenéutico, tan esencial e integral como la comprensión y la interpretación. Y Habermas puntualiza que la validez de los enunciados hermenéuticos solo es posible comprobarla en el correspondiente marco del saber práctico, no técnicamente utilizable, sino preñado de consecuencias para la práctica de la vida. Con estas fases concluimos el video de hoy acerca de la hermenéutica, sus autores más influyentes, sus contribuciones y cómo es que llegó la hermenéutica contemporánea. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.